accidentaron. Pero usted debe estar agradecido porque está aquí en la casa de Dios. Está en el mejor lugar. Amén. ¿Quién vive? ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre. Amén. Abra su Biblia, hermano. Tome su asiento por un momento. Amén. Gracias, hermano. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que Dios le bendiga, hermano, en esta tarde, en esta nochecita. Amén. Amén. Es una bendición poder estar acá entre ustedes, poder compartir la palabra de Dios. Amén. Amén. Es un privilegio para mí, para usted también, como yo le decía. Amén. 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 Acaba de pasar apenas unos cuantos días el avión que se derribó allá en Cuba, con 110 pasajeros, si no me equivoco, y nada más salvaron como 4 o 5. Imagínense nada más. ¡Qué tragedia! Muchos hicieron quizás planes el día antes, hermano, y dijeron: mañana vamos a ir a trabajar, mañana vamos a ir a hacer dinero, mañana vamos a hacer esto y hacer el otro. Pero no llegó. ¿Por qué? Porque la vida no la tenemos comprada. Amén. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que ya está establecido para con el hombre que muera y después de esto el juicio. Amén. 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 Vamos a abrir la palabra de Dios, hermano, en el libro de Deuteronomio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Deuteronomio, hermano, capítulo 8, versículo 1. Amén. Amén. La palabra del Señor así nos dice. Cuando vayan a encontrar, dígame un amén. Amén. Todos leamos juntos. Amén. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Y la palabra del Señor así nos dice: Gloria a Dios. cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que vivas y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por su amor, su misericordia por la bendición que tiene con cada uno de nosotros, Dios, por habernos traído con bien a este lugar. Te pido, bendito Padre, que sea con cada uno de mis hermanos, que ustedes den una palabra para ellos. Señor, ese Te mensaje, pedimos, bendito esa Padre, palabra que usted, necesaria bendito para Dios, nuestro reprenda a crecimiento, Satanás nuestro y a sus demonios, fortaleza. Dios. Rompe Que eso. usted, bendito Todo Padre, lo en que esta quiere noche traducirse. le glorifique. La Que palabra. usted traiga a mi mente, Padre, lo que soy Podemos diario guardar, de compartir con mis hermanos. Bendiga aquel que Bendice queriendo mi estar hermano aquí que no pueda. pudo, Dios. Úsalo. Guárdelo y cuídelo Toda la y gloria dele para ti. otra oportunidad. Sea con nosotros en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y el pueblo de Dios dice: Amén. amén. Tome su asiento y denle un aplauso a Cristo, Gloria. que Él se lo merece. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. El pueblo de Israel, hermano, fue el pueblo escogido por Dios, hermano. Amén. Pero el pueblo de Dios, hermano, fue muy duro, muy rebelde. Amén. Y hasta hoy, hermano, el pueblo, no, la mayoría de muchos judíos aún no creen en nuestro Señor Jesucristo como el enviado, como el Mesías, como el ungido, como aquel que había de venir para rescatarlos de la esclavitud, del pecado, de toda la maldad. Y no creyeron en Él. Pero gracias al Señor, dice su palabra en el libro de Juan 1:12, que a los 11 y 12 en adelante, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Así es. Pero a los que le recibieron, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que es una bendición para nosotros también, hermano, poder nosotros ser parte del pueblo de Dios. Amén. Ahora Dios está tratando con el mundo entero, que es la iglesia, viene a ser la iglesia. Y ahora nosotros también, hermano, somos parte del reino de Dios, somos parte de ese pueblo que Dios, hermano, también escogió, porque dice que desde antes de la fundación del mundo nos predestinó. Amén. Amén. Sí, amén.
Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién vive, hermano? Cristo. ¿Se está gozando? Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Como título, hermano, las tentaciones del desierto. Usted sabe que el pueblo de Israel, hermano, anduvo vagando durante 40 años en el desierto, dando vueltas nada más. El desierto, hermano, es un símbolo, hermano, de prueba, de identidad para saber quién eres realmente. Es también, hermano, para que haya una purificación y para que haya una bendición. En sí, el pueblo de Israel, la bendición que iban a recibir era entrar a la tierra prometida. Amén. Pero ellos estuvieron vagando durante 40 años, hermano, por la desobediencia, por su dureza de corazón y por sometimiento a Dios. Dios siempre, hermano, yo leyendo la palabra de Dios, miro cómo el pueblo, hermano, se rebelaba. Y Dios otra vez en su gran misericordia hablaba a Moisés y le decía: ve y diles esto, hagan esto. Y vamos a ver entonces, hermano, las tentaciones del desierto que pasó el pueblo de Israel. Muchas tentaciones. Y son tentaciones que también aplican a nuestra vida como cristianos también. Gloria a Dios. Mire que Jesús, hermano, primeramente déjeme le digo esto: Jesús aún también fue tentado en el desierto por el Satanás. Y lo que quiero decirle, de que la prueba viene de parte de Dios. La prueba es para que nosotros, hermano, en sí, veamos qué es lo que va a salir de nosotros. ¿Qué es lo que va a salir de nosotros? Para ver qué es lo que va a salir de nuestro corazón. Aleluya. Satanás vino y tentó a muchos siervos del Señor. Y de ellos, hermano, ¿qué fue lo que se acuerda cuando Jesús estuvo en el desierto y que no había ayunado? Y él, hermano, tuvo hambre. Y dice que vino el tentador y le tentó. Pero fíjese, como le quiero decir, la prueba viene de parte de Dios. La prueba es para fortalecernos. La prueba es para saber qué hay dentro de nuestro corazón. Aleluya. Pero Satanás siempre aprovecha también, hermano, pero para tentar, para querer, hermano, destruirnos, para ver, y la tentación es por nosotros. Si nosotros caemos en la tentación, ¿verdad? Y acudimos a la tentación, de ahí va a brotar lo malo, de ahí vamos a saber de qué estamos hechos. Adán y Eva, cuando estaban en el huerto del Edén, ellos tenían una prueba también ahí. Y la tentación también estaba ahí. Dios puso el árbol ahí. ¿Por qué lo puso? Si era, ¿verdad? Dice, codiciable a los ojos de ellos. Pero era la prueba que ellos tenían ahí para ver si amaban verdaderamente a Dios o no. Amén. Para ver si lo iban a obedecer totalmente lo que Él les había dicho. De todo árbol podrás comer, pero de este no comerás, les dijo el Señor. Así es. Amén. La primera tentación, hermano, que miramos del pueblo de Israel, hubo muchas, hermano, bastantes. Podemos hablar, hermano, de todo el éxodo del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y cómo murmuraba. La primera que quiero invitarles que miremos, hermano, es la tentación a la murmuración. Así es. El pueblo, hermano, váyanse al libro de Éxodo. Al libro de Éxodo capítulo 14, versículo 1. ¿Ven? Vamos a leer un poquito ahí. Dice la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Miagol y el mar, hacia Baal-zephón, delante de acamparé junto al mar. Y luego fíjese el 3, dice: porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. El Señor ya sabía lo que iba a acontecer con lo que iba a pensar el mismo Faraón.
cuando el pueblo, hermano, salió de Egipto. ¿Verdad que usted conoce la historia, verdad? Cómo Dios, hermano, mandó las plagas porque Faraón no quería dejar ir al pueblo. Así es, amén. Entonces salió el pueblo, pero en eso llegaron a ese lugar en el cual estaba, ¿verdad? El mar, y ya no podían avanzar. Así es. Pero Dios le dice a Moisés, y dice el versículo 4, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Fíjese nada más. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y saldrán los egipcios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos los hicieron así. Amén. Miramos cómo, hermano, el pueblo de Dios, hermano, llegó un momento cuando estaban ahí, hermano, todos temerosos. Estaban todos, hermano, ahora sí que diciendo, para esto nos trajo el Señor acá. No había tumbas allá en Egipto para morirnos allá. Aleluya. ¿Para qué nos trajo acá a morir al desierto? Y cayeron en la murmuración. Si miramos el versículo, hermano, cómo nos dice el versículo 5, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel? Decía el Faraón, ¿para qué no? ¿Para qué no nos servía? ¿No nos servía? Y unció su carro, ya lo preparó, ¿verdad? Y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, ¿verdad? Y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Amén. Gloria a Dios. Pero miramos cómo el pueblo, hermano, empezó a quejarse, empezó a murmurar. Amén. Miramos en el libro de Éxodo 15, 22. Miramos otra murmuración del pueblo, hermano. Ahí en 15, 22. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. ¿Está ahí en Deuteronomio, hermano? Éxodo. Éxodo 15, hermano. Amén. Éxodo 15, 22 nos dice así. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas del mar, de Mara, perdón, porque eran ¿qué? Amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces, ¿qué dice el 24? Dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y miramos ahí el pueblo, hermano, cómo, ¿verdad? Fue bendecido, pero cómo murmuraba, cómo criticaba. Y cuántas veces nosotros, hermanos, muchas veces, porque nos está yendo mal quizás en el templo, quizás no miramos más almas que vienen a los pies de Cristo, y queremos murmurar contra los líderes. ¿Sí es? Queremos murmurar, hermano, contra el pastor. Pero acordémonos, hermano, que nosotros deberemos ser un equipo. Amén, así es. Deberemos Amén. ser, hermano, la ayuda, así como en el más después miramos la historia, como Dios manda, porque Moisés, hermano, llegó un momento en el cual Moisés, hermano, ya estaba hasta aquí, hermano, del pueblo.
cómo murmuraban, cómo Sí. lo criticaban, cómo hablaban en contra de él. Y Dios le mandó y le dijo, voy a poner de tu espíritu a otros varones. Y esos varones, hermanos, lo empezaron a ayudar, lo empezaron a apoyar a Moisés. Y después hasta el pueblo se encelaba, porque ellos empezaban también a hablar. Dios les empezaba a hablar a ellos para que hablaran al pueblo, y el pueblo se encelaba. Pero el pueblo no entendía. El pueblo siempre se rebelaba, pero Dios, hermano, en su gran misericordia, dijo a Moisés, agarra ese árbol, échalo a las aguas, porque las aguas eran amargas, no se podían tomar. Pero Dios le habló a Moisés y dijo, agarra ese árbol, ponlo en el agua, y el agua se endulzó. Y ahí está el pueblo, ¿verdad? Tomando la agua. Más después miramos también, hermano, en el Éxodo 16, váyase Éxodo 16, 1. Gloria a Dios. Y nuevamente vamos a mirar al pueblo, hermano. Dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, y los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Fíjese, el 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron otra vez, fíjese, murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. ¿Cuánto nos sentamos? Y empiezan a acordarse, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis saciado, dice, pues nos habéis saciado, y a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud, le decían a Moisés y a Aarón. Y Jehová, fíjese, viene rápidamente y habla a Moisés. Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente Así es, amén. la porción de un día para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán pan, preparará y guardará el doble de lo que suelen recoger cada día. Amén. Y si miramos más después, hermano, Dios les dio mandamiento y les dijo que el día, todos los días saldrían a recoger, Sí, pero así el es. día sexto le prepararían, hermano, para el día séptimo. O sea que el día séptimo no deberían de ir a recoger, porque no iban a encontrar. Pero dice que muchos de los del pueblo, hermano, agarraron y desobedecieron y se fueron a buscar y no encontraron nada, y empezaban a murmurar nuevamente. Entonces el peligro que había en aquel entonces era el peligro de murmurar contra el líder, de murmurar, hermano, contra Moisés. Como miramos hoy en día, ¿verdad? La gente imitando al pueblo escogido de Dios. Apenas algo no está saliendo bien y empezamos a atacar al líder, empezamos a atacar a los líderes, que el líder esto, que el líder el otro, que esto el otro, que si acaso Dios nomás habla por medio de él, y empezamos a murmurar igual que él. Y miramos que la murmuración va en contra de Dios mismo. Así es. Amén. Amén. Éxodo 16:8, ¿qué nos dice? Gloria a Dios. Aleluya. Éxodo 16 dice así, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciarnos, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación y a los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Así es. Amén. El pueblo, hermano, murmuraba y murmuraba, y ellos le dijeron, nosotros no somos nadie, nosotros solamente somos instrumentos, somos guías de comparte con Dios.
Pero si ustedes murmuran, están murmurando a Dios, no a mí. Y el pueblo, hermano, aún seguía rebelándose. Seguía rebelde el pueblo. ¿Por qué? Porque no había entendido realmente, ¿verdad? No se había acostumbrado a Egipto. Se había acostumbrado, hermano, a todo lo que vivió el pueblo. Imagínense, duró ahí el pueblo 430 años más o menos, ahí en esclavitud. Y se habían acostumbrado y ellos empezaron a acordarse. Otra de las cosas, hermano, que miramos, vamos a ver el libro de Salmos. Vamos a leer un salmo. Voy a pedir a un hermano que me ayude ahí con ese Salmo 34:1. Amén. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. El 2. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Amén. El Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová todo tiempo. en todo tiempo. Eso es lo que espera Dios de su pueblo. Eso es lo que espera Dios de la iglesia, de su pueblo escogido, de su pueblo que compró con la sangre de su Hijo. Eso es lo que espera, que nosotros bendigamos. Porque muchas veces nosotros cuando estamos pasando por el desierto, porque en sí, hermano, nosotros en esta vida se considera que simbólicamente, espiritualmente, estamos en el desierto también atravesando. Estamos atravesando, somos peregrinos que vamos rumbo a la ciudadanía, la cual el Señor dijo, me voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, también ustedes estén. Sí, así es, amén. Somos peregrinos y vamos en este mundo y van a venir las pruebas, pero también van a venir las tentaciones. El tentador no duerme. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos, orad, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entres en tentación. ¿Por qué? Porque el enemigo, hermano, es un espíritu que no duerme, que él anda, como dice Pedro, ¿verdad? En 5:8, que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Así es, amén. Él no pierde tiempo. Él no pierde tiempo como hoy en día nosotros, hermano, que perdemos mucho tiempo en tantas cosas que hoy en día hay. Entonces, ¿qué es lo que espera el Señor? Que nosotros bendigamos su nombre. Que nuestra alma bendiga cuando estemos pasando por la tribulación, cuando estemos pasando por la prueba. Gloria a Dios. Que demos gloria a Dios. ¿Se acuerda cuando Pablo andaba predicando ahí, verdad? Y empezaron, unos vinieron y los quejaron y los fueron y los acusaron y los metieron presos. Y dijo el que los enjuició, rásguenle en sus ropas y denle sus golpes, azotarle. Y los azotaron. A Pedro, a Pablo y así. Los metieron a la cárcel y dice que como a la medianoche empezaron a orar y a cantar y a darle gloria a Dios y a cantar himnos y predicando ahí a los carceleros. Aleluya. Después de ser azotados, después de ser golpeados, ellos no pusieron ahí a llorarse, a quejarse. Ellos empezaron a cantar y a alabar al Señor ahí en la cárcel. Y Dios se glorificó. Amén. Dios hizo un milagro extraordinario que dice que abrió las cárceles y las cadenas se les cayeron. Gloria a Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros? Muchas veces nosotros nos ahogamos, hermano, en un vasito de agua. Así es. Imagínense aquellos hombres siendo apedreados, siendo golpeados, siendo decapitados. En otros países, hermano, la iglesia, hermano, se está siendo perseguida. Pero ellos buscan la forma de glorificar a Dios, de darle honra y gloria a Dios. Hubo una congregación allá, está ahí en internet, hermano, una congregación a la cual llegaron los del grupo ISIS. Usted los ha ido a aumentar, ¿verdad? Estos matan a todos, todo que no adore a su Dios de ellos, ¿verdad? Llegaron a una congregación y le dijeron, y los sacaron a todos. Y les dijeron,
se dirigieron con el pastor y le dijeron, mire, si mira toda su congregación, y eran todas las familias, sus familias que tenían, eran como unas 10 familias. Y se dirigieron con el líder, con el pastor. Y le dijeron, mire pastor, si usted renuncia a su Dios, si usted renuncia a Jesucristo, usted salva a usted y salva a toda esta congregación. Y dicen que el pastor volteó y los miró. Y dice que las familias, los padres de familia, empezaron a hincarse en señal de decir, estamos listos para irnos con el Señor. Amén. Y los mataron a todos. Por eso Pablo, hermano, decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es. La muerte ya no tiene potestad sobre los cristianos. Aleluya. Así es. Si tú ya has sido lavado con la sangre, si tú ya has sido perdonado, te has arrepentido, la muerte no tiene potestad sobre ti. Y incluso hay una promesa, hermano, que si tú has recibido al Señor, quizás experimentamos la muerte si viene Cristo con nosotros en este tiempo. Pero aún si moremos, hermano, dijo Pablo, si moramos o vivamos, nos vamos con el Señor. Aleluya. Porque los muertos en Cristo van a resucitar primero y los que han quedado serán arrebatados. Y esa es la promesa que estamos esperando la iglesia, hermano. Así es. Y es por eso que debemos de estar alerta, amén, en todo lo que está aconteciendo, en todo lo que está pasando. Así es. Amén. Amén. ¿Quién vive, hermano? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. El pueblo de Dios, hermano, como decíamos, murmuraba, criticaba a Moisés. Amén. Porque ellos decían, pues qué. Y vamos a ver la otra tentación que hay, hermano, en el camino del cristiano, lo que hubo en el pueblo de Dios. La otra tentación que había, hermano, era de creer, hermano. El pueblo creía que vivía mejor allá en Egipto que estando con el Señor ahora. Imagínense a dónde llegaron esos, a pensar así. Y muchas veces nosotros caemos en eso también. A veces estamos pasando, hermano, por tribulación, estamos pasando por prueba, o a veces, hermano, estamos batallando en algo, en una área. Y muchas veces llegamos a pensar que nos iba mejor cuando andábamos allá en el mundo. Muchas veces llegamos a pensar, pues si yo tenía un buen trabajo, yo traía dinero, yo me iba a los mejores lugares a comer, yo andaba aquí para allá, traía carro, y ahora que soy cristiano, parece que no soy bendecido. Y empezamos a pensar y a creer, hermano, que nos iba mejor allá. Y el pueblo de Israel, hermano, así pensó también. Vayamos al libro de Números 4:6. Amén. Gloria a Dios. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles y tejones y extenderán encima un paño todo de azul. Es 11, hermano. 4:11. 11:4, perdón. 11:4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y a los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, del balde de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro
su color como color de leche. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, lo mojaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Amén. El 10 voy a leerlo. Gracias, hermano. El versículo 10, hermano, dice así: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Miramos el versículo, hermano, el versículo 5. El versículo 4 dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo en vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y le dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? ¿Sí? Y luego dice más después que aún dice, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná de nuestros ojos. Imagínense, hermano, el gran berrinche que estaba haciendo el pueblo. Querían carne ellos, pero Dios, hermano, les dio, hermano. Pero si usted mira en el versículo 18, 11-18, cómo Dios, hermano, castigó al pueblo, porque ellos empezaron a codiciar, empezaron a acordarse de lo que tenían allá en Egipto, y creyendo, hermano, que en Egipto, ahora sí, como diciendo ellos que los egipcios vivían mejor que el pueblo de Dios. Y muchas veces, como nosotros le digo, pensamos que le va mejor a la gente que no quiere nada con Dios, que anda allá en el mundo, que anda allá en los vicios, que anda ahí haciendo y deshaciendo, y creemos, hermano, que ellos están bendecidos. Y empezamos nosotros, hermano, a estar, ahora sí que codiciando, estar envidiando. Y Dios, hermano, no le gustó esto del pueblo. Dios sí les dio codornices. Y nomás imagínense todo lo que juntaron. El versículo 16, 11-16 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y traerlos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hallaré allí y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Y si miramos más adelante, hermano, el pueblo comió, y dice que vino una gran plaga, y ahí murieron mucha gente del pueblo de Dios. Así es. Porque Dios, hermano, les dio su antojo, pero trajo una plaga para con ellos. Todo por qué? Por la murmuración, por estar pensando, hermano, que los egipcios estaban más bendecidos que el pueblo de Dios. Se habían olvidado, hermano, de las maravillas que Dios hizo cuando los sacó de Egipto. Las maravillas, las plagas, todo lo que hizo el Señor, cómo abrió el mar, cómo la llama, la nube iba con ellos, el fuego a un lado de ellos, hermano, para que el pueblo del faraón no llegara rápido con ellos. Pero no entendieron el propósito. Y el pueblo siempre se rebelaba con Moisés, criticándole y hablando. Y Moisés, hermano, por eso es donde ya llegó. Yo ya estoy cansado, dijo. Entonces reúneme a un pueblo, a gente que tú conoces, tú sabes. Y yo voy a bajar, hablaré contigo, y pondré de tu espíritu en ellos para que lleven
ya no llevas la carga tú solo. ¿Verdad? Miramos ahí algo hermoso también. Gloria a Dios. Amén. Amén. Leamos un salmo, hermano. Alguien que me lo lea, Salmo 73. 73, 2. En cuanto a mi casa se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. El versículo 12, hermano, dice Al 12. Dice 12. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. amén. Aquí el salmista, hermano, estaba en una gran prueba. Desde querer envidiar, hermano, a los impíos de sus riquezas. Amén. Y es que usted y yo, hermano, debemos de conformarnos siempre con lo que Dios nos ha dado. Muchas veces a nosotros se nos olvida, hermano, dónde nosotros empezamos. ¿Dónde estábamos nosotros? Yo cuando llegué acá, llegué ganando $6 la hora. Ganando 200 por semana. Bien trabajado. Pero a mí no se me olvida, hermano. Ahora yo ya gano más. Pero muchas veces se nos olvida y queremos más. Y queremos que envidiamos al que gana más todavía. Y se nos olvida de dónde el Señor nos ha levantado. Así al pueblo se les olvidó de dónde Dios los había sacado y con qué poder los había sacado. Gloria a Dios. Así es. Y que a nosotros no se nos olvide, hermano. Amén. Antes éramos nosotros, ahora sí que se puede decir, éramos empleados, ahora somos propios patrones. Y usted, si Gloria a usted Dios. todavía está trabajando para alguien, al rato usted también va a tener su propia compañía. Amén. Gloria a Dios. Pero debemos ser agradecidos porque Dios, hermano, al pueblo, hermano, no le agradó. Dios no le agradó al pueblo que el pueblo se rebelara contra él. Que se le haya olvidado lo que Dios hizo. Cómo los sacó de Egipto, cómo los libertó. Pero al pueblo se le olvidó. Así es. Que a nosotros no se nos olvide, hermano. Amén. Gloria a Dios. Cómo Dios es hermoso, cómo nos saca, amén, adelante. Otra de las tentaciones que tuvo el pueblo, hermano, fue de quererse regresar a Egipto. Así es. ¿A cuántos de nosotros hemos tenido esa tentación de querernos regresar a donde andábamos antes? Aleluya. De querernos regresar, hermano, allá que al bailecito, allá que a la tomadera, allá, hermano, a andar en los vicios y andar en tanta cosa. El pueblo también pasó por eso. Y debemos de entender al pueblo, fue algo literal que pasaron ellos. Nosotros tenemos una guerra también espiritual, hermano. Pero ellos sufrieron y batallaron. No fue fácil, hermano. Pero miramos cómo Dios estaba con ellos y Dios está con nosotros. Pero Gloria a nosotros Dios. tenemos una lucha espiritual. Pablo dijo a los efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas, contra regiones, ¿verdad?, espirituales de maldad. Esa es nuestra lucha, nuestra guerra, y por eso nosotros debemos de estar firmes, hermano, para contra las acechanzas del diablo, porque él va a venir a tentarnos, hermano, y van a venir pruebas también. Las pruebas son, hermano, para que nosotros nos fortalezcamos y para que el Señor mire de nosotros qué tanto de lo bueno sale de nosotros. Así es. Pero las pruebas, si caemos, las pruebas vienen de parte de Dios, pero las tentaciones van a venir de parte del diablo. Y el diablo no descansa, hermano, porque el propósito de él es destruir, matar y acabar con todo. Así es. Váyase al libro de Números 14:1. Ay, Gloria a Dios. Números 14:1 nos dice así: ay, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés, contra Aarón y todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá hubiéramos
ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá moramos. Con exclamación, imagínense cómo lo gritaron y toda la congregación, hermano. Todos dijeron a Moisés, ojalá nos moramos acá en Egipto o en este desierto. Imagínense cómo, y todo lo que ya habían pasado, hermano. Cómo ya como que lo hacían como los niños hoy en día, hermano, que usted, si los acostumbran a eso, el niño lo vuelve a hacer para que otra vez les den. ¿Sí se da cuenta? Así estaba el pueblo, hermano. Así que hagan cuenta que estaban haciendo como puro berrinche y ya nada más. Pero dice la palabra del Señor ahí, hermano. Dice el 3, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer en espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Imagínense, estaban planeando, e incluso dice, designemos a un capitán, a alguien que ya no sea Moisés, no sea uno de ellos, a alguien más, y nos regresamos otra vez a Egipto. Tenían esa tentación porque ellos iban a tener guerra, hermano. Iban a pelear contra otros pueblos. Pero, hermano, y eso es donde empezaron a mirar, no, pues si nomás el Señor nos trajo aquí para presas con nuestros hijos y para que nos maten aquí. Pero dice entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y luego el 6 dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, y si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebelde, les dijeron, dice, contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, que al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, dice, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud, fíjese, entonces toda la multitud habló, y dice, de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión y todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo les heriré y de mortandad y los destruiré. Y ahí es otro tema, pero miramos cómo Dios, hermano, llegó un momento que también ya dijo, pero ahí miramos, Dios estaba también probando a sus siervos. Miramos cómo Moisés ahora intercede por el pueblo, porque ya Dios dijo, bueno, estos, ¿hasta cuándo me van a hacer caso? ¿Hasta cuándo van a creerme? ¿Con cuántas maravillas, con cuántos prodigios yo los saqué de Egipto y no creen? Voy a exterminarlos, voy a acabarlos. Voy a hacer de ti un nuevo pueblo, Moisés. Pero Moisés empieza a hablar, pero pues ¿qué van a decir los egipcios? Van a pensar que si tú los nomás los trajiste al desierto para matarlos. Pero Dios estaba probando también a sus siervos. Cuánta paciencia tenía, cuánto amor tenía por su pueblo. Y ahí es un mensaje para nosotros, los predicadores, los que ayudamos, los que trabajamos, los pastores, evangelistas, los que andan. Cuánta paciencia tenemos para con las almas. Cuánta paciencia tuvieron para con nosotros. Muchas veces pastores dicen, no, pues yo ya no quiero, yo ya fui y le hablé, o hermanos, nosotros mismos vamos y le hablamos a alguien, yo ya le hablé y le dije y no quiere nada. ¿Y luego qué? Se nos acabó la paciencia. ¿A dónde está la paciencia? ¿Cuánta paciencia tuvieron para con nosotros? ¿Se acuerda cuando usted no quería tampoco nada del evangelio? Amén. Cuando le hablaban y le hablaban,
Y quizás usted creció en el Evangelio, pero se rebeló y se fue, y otra vez el Señor envió a alguien para traerlo otra vez. Y se volvía y no quería nada. Pero gracias al Señor, hermano, que usted está acá. Amén. Amén, amén. Así que nosotros no nos rindamos, hermano. No nos rindamos, sigamos adelante. Acordémonos que estamos en un proceso en esta vida. Así es. Dijo el Señor, ¿verdad? Que nosotros cada día nos purifiquemos, que practiquemos la santidad, que cada día busquemos más ser obedientes. Amén. Porque va a venir la bendición. El pueblo de Israel, la bendición era llegar a ese lugar, la tierra prometida. La bendición para nosotros es también llegar a esa tierra prometida, la cual el Señor dijo, me voy pues a preparar lugar para ustedes. Y un día, y quizás el Señor ya tiene preparado uno de nosotros. Quizás va a ser el momento que nos va a llamar a cuentas, pero estamos preparados. Y usted dice, ¿cómo nos preparamos? Pues la Biblia dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino solamente por medio de mí. Así es. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así es. ¿Por qué somos pecadores? Primeramente por el pecado de Adán y Eva. El pecado fue transmitido por Adán a toda la humanidad. Segundo, por decisión propia. Porque nadie nos mandó a andar allá haciendo el pecado, haciendo la maldad. Y por eso también somos pecadores. Pero en el Antiguo Testamento se sacrificaban animales para cubrir el pecado de los humanos. Pero cuando Juan el Bautista estaba bautizando, dice que miró al Señor Jesucristo y les dijo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es, amén. Y si tú vienes a Jesús, le abres la puerta de tu corazón a Jesús, Él te perdonará tus pecados, tu maldad. Así es. Y es porque Él así lo estableció en su palabra. Gloria Así a como Dios. Dios le daba mandamientos al pueblo de Israel. Tienen que hacer esto, tienen que hacer esto. Pero ellos hacían lo que les daba la gana. Y por eso venían consecuencias. Y hoy en día Dios dijo en su palabra, arrepentíos y convertíos, arrepiéntanse de sus pecados. El que abriere la puerta de su corazón, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Todo aquel que en él crea, en el Hijo, tendrá vida eterna. Pero muchos no lo creerán. Te voy a invitar a que te pongas de pie, hermano. Gloria a Dios. Amén. Voy a pedir a mi hermano que toque un poquito de piano. Amén. Sí, así es. Amén. Gracias. Gracias. Si usted y yo, hermano, caemos en la tentación de alejarnos, de regresarnos nuevamente al mundo, lo que quiere decir cuando nosotros, hermanos, significa volverse nuevamente a Egipto, volverse al mundo. Lo que usted está haciendo es rechazando el regalo, rechazando el sacrificio de Cristo, rechazando, hermano, las bendiciones de Dios. Por eso usted debe de ser valiente. La palabra de Dios nos dice que el reino de los cielos es para los valientes y no para los cobardes. Así que usted sea valiente y siga así valiente. Permanezca firme en la brecha, que Cristo no retarda su venida. Si tú eres parte de la iglesia, ora al Señor. Dale gracias a Dios y dile que nos siga dando fuerzas. Así es. Que nos siga, hermano, que nos siga fortaleciendo para seguir firmes en sus caminos, firmes en sus palabras. Pero si hay alguien aquí en esta noche que nunca ha recibido el perdón de sus pecados, que nunca ha recibido a Jesús como su Salvador, y que hoy esta noche quisiera hacerlo, Gloria a Dios. que esta noche quisiera decir, yo quiero también ser parte de las bendiciones de Dios, y también me quiero ir a esa tierra prometida que es el reino de los cielos con nuestro Señor. Yo te hago una invitación. Si nunca has recibido a Jesús, pasa, reconoce a Cristo. Dice Romanos
5:8, que Dios muestra su amor para con el hombre, que aún siendo pecador, que aún siendo malos, Cristo vino y murió por cada uno de nosotros. Amén. Dice en Romanos 10:9, que si confesares, que si creyeres en tu corazón que Dios levantó de entre los muertos a Jesús, serás salvo. Te hago una invitación. Quizás sea el último día que tú escuches este mensaje de salvación. Quizás la última oportunidad. No la desaproveches. Gloria a Dios. Amén. Si nunca te has reconciliado con el Señor, si estás viviendo separado del Señor, te invito, hermano o hermana, que nos reconciliemos con el Señor. Sí, aleluya. Pidámosle perdón al Señor, hermano. Amén. Porque Gloria a Dios. la desobediencia, hermano, trae consecuencias. La desobediencia, hermano, lo único que trae son problemas. Es destrucción, hermano, para nuestra vida, Aleluya. para nuestro matrimonio. Pero si tú te sientes triste, te sientes que no tienes fuerzas, dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. El Señor te quiere dar nuevas fuerzas, hermano. No decaiga tu fe. Que siga tu fe así como siempre ha sido. Si quieres que oremos por ti, hermano o hermana, si necesitas oración, te invitamos que pases para que el pastor ore por tu vida. Padre, gracias te damos. Te doy gracias por su palabra. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se hizo presente en esta noche. Te pedimos, bendito Dios, que bendigas a cada uno de ellos, por los que están pasando por la prueba, por algún problema, Señor, por algún problema con su matrimonio, con sus hijos. Ahora mismo, Te Señor. pido, bendito Dios, que usted oiga su petición de su corazón. Gloria. Te pedimos que usted, Señor, conceda esa petición, Dios. Pedimos esa bendición, Padre, para cada uno de mis hermanos. Sigue bendiciendo, bendito Dios, con su palabra, con el consejo de su palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos. Bendíganos, llévenos con bien a nuestro bien. Agradecido de haber estado aquí, Señor, en comunión con sus hijos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Cristo. Jesús, Señor. Aleluya. Amén. Denle un aplauso a Cristo, hermano. Que Dios le siga bendiciendo. Siga adelante. Amén. Porque Cristo viene pronto. Están firmes, hermano. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Aleluya. Gracias. Wait for me.